Hola, 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 mi gente linda y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un nuevo vídeo cargado de drama, emociones y por supuesto, mucho chisme del bueno. Hoy tenemos un tema que créanme les va a encantar. Ya saben que soy fanática de las series turcas, y si hay algo que nos vuelve locos a todos, es el drama. Y hoy vamos a hablar de un drama que explotó en su momento y que todavía sigue generando conversación, la supuesta traición que sufrió Hande Erçel y cómo reaccionó. Sí, amigos, nos metemos de lleno en la vida de Hande, nuestra querida Eda, y en el supuesto torbellino que vivió. Pero antes de empezar a desmenuzar todo este chisme, quiero darles una cálida bienvenida a todos los que son nuevos por aquí. Me alegra mucho tenerlos. Y a los que ya son parte de esta comunidad, gracias por su apoyo incondicional. Si aún no se han suscrito, ¿qué están esperando? Es totalmente gratis. Solo tienen que darle al botoncito rojo que dice suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de los vídeos que subo. Así se enterarán de todo el chisme de primera mano. Ok, listos para el drama. El título del vídeo lo dice todo: Hande Erçel descubre la traición. Su reacción corrió a buscar a Kerem. Intrigante, ¿verdad? Pues prepárense porque les voy a contar todo lo que se sabe sobre esta historia, y créanme, hay mucho más que rascar debajo de la superficie. Para los que no estén muy familiarizados con el tema, déjenme refrescarles la memoria. Hande Erçel, la superestrella turca que conquistó nuestros corazones como Eda en Love is in the Air, y Kerem Bürsin, su coprotagonista y novio en la vida real, formaban una de las parejas más queridas del mundo del entretenimiento. Su química en la pantalla era innegable, y esa magia traspasó la ficción. Los fans, como locos, adoraban a la pareja y soñaban con su amor. Era el romance idealizado, la pareja perfecta nacida del trabajo y del amor verdadero, o al menos, eso era lo que parecía. Todos los que seguimos la serie y a la pareja en redes sociales, recordaremos la euforia, la emoción, las fotos y los vídeos de ellos juntos. Eran inseparables, constantemente compartiendo momentos de su vida, ya sea en sets de filmación, eventos, vacaciones o simples salidas cotidianas. Las redes sociales eran un escaparate de su felicidad, y los fans se sentían cómplices de su historia de amor. Era una relación que parecía perfecta, digna de un cuento de hadas moderno. Parecían inseparables y la idea de una ruptura era algo que muy pocos podían imaginar. Hasta que, ¡boom!, el escándalo estalló. Los rumores de una posible infidelidad por parte de Kerem comenzaron a circular como pólvora, y no tardaron en convertirse en noticia en todos los medios especializados y en las páginas de chismes. El impacto fue inmediato y la tranquilidad de los fans se transformó en incertidumbre y preocupación. La pareja, que había sido sinónimo de amor y felicidad, se veía ahora envuelta en un mar de especulaciones y rumores. La supuesta traición, según los medios y los fans, involucraba a otra actriz, una figura también conocida en el mundo de las series turcas. Los detalles eran escasos y, como suele suceder en estos casos, la información se mezclaba con especulaciones y chismes sin confirmar. La identidad de la tercera persona en discordia fue un tema recurrente de debate, y los nombres se barajaron con insistencia. La información filtrada, o las supuestas filtraciones, no hacían más que avivar la llama de la intriga y alimentar la curiosidad de los seguidores. Lo que sí quedó claro, y esto es importante, es que el rumor de la traición golpeó con fuerza a Hande. Imaginemos por un momento la situación. Ser una figura pública, una celebridad mundialmente conocida, y que de repente te veas envuelta en un escándalo de esta magnitud, debe ser devastador. La exposición mediática, la invasión a tu privacidad, el escrutinio constante de los medios y de los fans, la presión del trabajo, todo esto, sumado a la decepción personal y al dolor emocional, es algo que nadie quisiera vivir. El impacto de la noticia no solo afectó su vida personal, sino que también tuvo consecuencias en su imagen pública, en sus contratos de trabajo y en su relación con los fans. Ahora, la pregunta del millón: ¿cómo reaccionó Hande ante esta supuesta traición? Aquí es donde el título del vídeo cobra sentido. La reacción de Hande, según las fuentes y los rumores de la época, fue correr a buscar a Kerem. En medio del caos, de la confusión y del dolor, Hande tomó una decisión que sorprendió a muchos: enfrentar la situación de frente. ¿Qué significa esto? Se dice que en lugar de esconderse, de alejarse o de actuar con frialdad, Hande tomó la decisión de ir directamente a hablar con Kerem.
Buscar una explicación, confrontar la situación, o simplemente saber de primera mano qué estaba pasando. Esta actitud habla mucho de su personalidad y de la intensidad de los sentimientos que la unían a Kerem. Esta reacción para muchos demostró la intensidad del amor y la conexión que existía entre ellos. En lugar de dejarse llevar por la ira o el resentimiento, Ande optó por la comunicación directa, por enfrentar la situación de frente, y eso es algo que definitivamente habla muy bien de ella. Demostró valentía y una gran capacidad para lidiar con las emociones en un momento de crisis. Imaginen la escena, la tensión, la incertidumbre, las emociones a flor de piel. Ande enfrentándose a Kerem en busca de respuestas, buscando entender qué estaba pasando. Aunque por supuesto, no tenemos un vídeo ni una grabación de ese encuentro, las fuentes cercanas a la pareja relataron la escena, y la idea de que Ande no huyera de la situación es muy reveladora. Es importante destacar que en una situación de crisis, las decisiones que se toman definen en gran medida el rumbo que tomará la relación. Este acto, según muchos, refleja la madurez y la valentía de Ande. Es fácil juzgar, criticar y tomar decisiones impulsivas cuando se está pasando por un momento difícil, pero Ande eligió la conversación, la confrontación y el intentar entender. Es importante recordar que en estas situaciones, la comunicación es clave. Abrirse a la conversación, tratar de entender lo que está pasando, escuchar las dos versiones de la historia, son pasos cruciales para poder tomar una decisión informada y consciente. Ahora, aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. ¿Qué pasó después de ese encuentro? ¿Lograron Ande y Kerem superar la supuesta traición? ¿Cómo fue el desenlace de esta historia? Aquí es donde el drama se intensifica y el corazón de los fans se rompe. A pesar de la valentía de Ande al buscar a Kerem, a pesar de la aparente cercanía y el amor que sentían, la relación entre ellos no logró sobrevivir a los rumores y a la presión mediática. La exposición constante a la opinión pública, la especulación de los medios, y la dificultad de mantener una relación en medio del escrutinio, terminaron por pasar factura. Después de varios meses de especulaciones, de rumores y de idas y venidas, Ande y Kerem decidieron poner fin a su relación. La noticia de su separación sacudió a sus fans y al mundo del espectáculo. Aunque no se confirmaron directamente los rumores de la traición, el hecho de que la pareja, que parecía tan sólida, terminara, alimentó las especulaciones sobre la veracidad de la información. La incertidumbre sobre los motivos reales de la ruptura se mantuvo, y las conjeturas sobre lo sucedido siguieron circulando. La ruptura de Ande y Kerem fue un duro golpe para todos sus seguidores, pero también fue una lección sobre la fragilidad del amor y las dificultades que enfrentan las relaciones en el mundo del espectáculo. Es importante comprender que aunque la química y el amor puedan ser intensos, la presión externa y las circunstancias pueden poner a prueba cualquier relación. Las expectativas de los fans, la agenda mediática y la falta de privacidad pueden ser factores que dificultan la supervivencia de una relación en el ojo público. Sin embargo, la historia no termina ahí. A pesar de la tristeza de la separación, tanto Ande como Kerem demostraron profesionalismo y respeto mutuo. Continuaron trabajando en sus proyectos y mantuvieron una relación cordial, lo que habla muy bien de la madurez y la entereza de ambos. En lugar de enfrascarse en conflictos y dramas, decidieron priorizar el respeto mutuo y la buena relación laboral. Esta actitud es un ejemplo de cómo se pueden manejar las situaciones difíciles con elegancia y profesionalismo. Hoy en día, Ande y Kerem han seguido adelante con sus vidas. Ande continúa triunfando en su carrera, protagonizando nuevas series y demostrando su talento y su belleza. Se ha reinventado, asumiendo nuevos retos profesionales y consolidando su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. Su capacidad para adaptarse y crecer en la industria del entretenimiento es admirable. Kerem también sigue cosechando éxitos, consolidándose como uno de los actores más reconocidos de Turquía. Ha participado en diversos proyectos demostrando su versatilidad y su talento actoral. También ha mantenido una actitud profesional y respetuosa con sus compañeros de trabajo y con el público. Su enfoque en su carrera y su dedicación al trabajo lo han convertido en una figura respetada en el mundo del espectáculo. Ambos han rehecho sus vidas amorosas, y aunque ya no están juntos, el cariño y el respeto que se profesan son evidentes. La historia de Ande y Kerem, con todo y sus altibajos, es una lección sobre cómo enfrentar las adversidades, sobre la importancia de la comunicación y el respeto, incluso en los momentos más difíciles. Es un ejemplo de cómo dos personas pueden superar una crisis, mantener la dignidad y seguir adelante con sus vidas.
Y bueno, mi gente, hasta aquí hemos llegado con el drama de Hande y Kerem. Sé que es un tema que genera muchísimas emociones, y es importante aclarar que todo lo que les he contado está basado en información pública, rumores y especulaciones. No tenemos pruebas concretas de lo que realmente sucedió, pero sí podemos analizar las reacciones, las actitudes y los hechos que se dieron en su momento. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, la información se distorsiona, se exagera y se manipula. Es importante recordar que Hande y Kerem son personas, seres humanos con sentimientos, y que merecen nuestro respeto y consideración. No podemos juzgar sus decisiones ni sus vidas privadas. Debemos ser conscientes de que detrás de la fama y del glamour, hay personas reales que sufren, que se equivocan y que necesitan nuestro apoyo y comprensión. Así que para resumir los puntos principales del vídeo, hemos hablado de la supuesta traición que sufrió Hande Erçel. La reacción de Hande al enterarse de la noticia, yendo directamente a hablar con Kerem. La posterior ruptura de la pareja y las especulaciones sobre los motivos. La madurez y el profesionalismo de Hande y Kerem tras la separación. Su éxito actual en sus carreras y sus nuevas relaciones. Ahora vamos a profundizar en algunos aspectos que quizás no se mencionaron tanto en la historia general, pero que son igual de importantes. La presión mediática y el impacto en la relación. Uno de los factores más importantes que afectó a la relación de Hande y Kerem fue, sin duda, la intensa presión mediática. La prensa turca es conocida por su fervor y su enfoque en la vida privada de las celebridades. Cualquier movimiento, cualquier gesto, cualquier rumor se convierte en noticia de primera plana. Los paparazzi persiguen a las estrellas, capturando momentos íntimos y alimentando la especulación. En el caso de Hande y Kerem, su relación fue analizada y diseccionada en cada detalle. Las fotos, los vídeos, las declaraciones, todo era materia de análisis y debate. La constante atención, el escrutinio público y la falta de privacidad crearon un ambiente hostil y difícil de soportar. La pareja se veía obligada a vivir bajo la lupa, sin poder disfrutar de su amor de manera tranquila y natural. La presión mediática puede ser destructiva para cualquier relación, especialmente para aquellas que son públicas. La ansiedad, el estrés y la desconfianza pueden minar la confianza y la comunicación, factores esenciales para la supervivencia de cualquier vínculo. En el caso de Hande y Kerem, la intensidad de la presión mediática pudo haber contribuido a la erosión de la relación. El papel de las redes sociales. Las redes sociales también jugaron un papel importante en esta historia. Los fans de Hande y Kerem, a través de plataformas como Instagram y Twitter, se involucraron activamente en la vida de la pareja. Compartían fotos, vídeos, mensajes de apoyo, pero también expresaban sus opiniones y sus sospechas. Las redes sociales pueden ser un arma de doble filo. Por un lado, permiten a los fans conectarse con sus ídolos, expresar su cariño y seguir de cerca su vida. Por otro lado, pueden ser un caldo de cultivo para la especulación, el chisme y la desinformación. Los rumores, una vez propagados en las redes, se multiplican y se viralizan, afectando la reputación y la imagen de las personas involucradas. En el caso de Hande y Kerem, las redes sociales fueron un reflejo de la euforia y del apoyo de los fans, pero también del morbo y de la especulación. Los comentarios, los análisis, las teorías conspirativas y los ataques a las personas supuestamente involucradas en el escándalo generaron un ambiente tóxico y perjudicial para la pareja. La reacción de Hande, un acto de valentía. La reacción de Hande al enterarse de la supuesta traición fue, sin duda, un acto de valentía. En lugar de esconderse, de evitar la confrontación o de dejarse llevar por la ira, decidió enfrentar la situación de frente. Esta actitud demuestra su madurez emocional y su capacidad para lidiar con la adversidad. Al buscar a Kerem, Hande demostró su deseo de entender lo que estaba pasando, de escuchar su versión de la historia y de tomar una decisión informada. Esta actitud es diferente a la de muchas otras personas que en situaciones similares, prefieren huir o tomar decisiones impulsivas. La valentía de Hande no solo se manifestó en su decisión de enfrentar la situación, sino también en su capacidad para mantener la compostura y el respeto, a pesar del dolor y de la decepción. A pesar de la ruptura, mantuvo una actitud profesional y cordial hacia Kerem, lo que habla muy bien de su carácter. La importancia de la comunicación. La historia de Hande y Kerem nos enseña la importancia de la comunicación en cualquier relación,
especialmente en aquellas que enfrentan situaciones difíciles. Hablar, escuchar, expresar los sentimientos y tratar de entender lo que está pasando son pasos esenciales para resolver conflictos y para tomar decisiones informadas. En el caso de Hande y Kerem, la comunicación fue un factor clave en su relación. A pesar de la ruptura, mantuvieron una actitud respetuosa y cordial, lo que demuestra que la comunicación puede ser fundamental para mantener una buena relación, incluso después de una separación. *** El respeto mutuo y la dignidad ***. La historia de Hande y Kerem nos enseña la importancia del respeto mutuo y de la dignidad, incluso en los momentos más difíciles. A pesar de la ruptura, ambos demostraron respeto y consideración el uno por el otro. Esta actitud es admirable y es un ejemplo para todos aquellos que enfrentan situaciones difíciles en sus vidas. El respeto mutuo y la dignidad son esenciales para mantener una buena relación, incluso después de una separación. Es importante recordar que aunque el amor se termine, el respeto y la consideración deben prevalecer. ¿Qué aprendemos de esta historia? La historia de Hande y Kerem nos enseña varias lecciones importantes. La fragilidad del amor incluso las relaciones más sólidas pueden verse afectadas por la presión externa y por las circunstancias. La importancia de la comunicación hablar, escuchar y expresar los sentimientos son esenciales para resolver conflictos. La necesidad de respeto mutuo mantener el respeto y la dignidad, incluso después de una separación, es fundamental. La valentía de enfrentar la adversidad actuar con valentía y afrontar las situaciones difíciles de frente. La importancia de la privacidad la exposición mediática puede ser perjudicial para las relaciones. El valor del profesionalismo mantener una actitud profesional, incluso después de una ruptura, es fundamental. La vida después de la ruptura Después de la separación, tanto Hande como Kerem siguieron adelante con sus vidas. Hande se enfocó en su carrera, protagonizando nuevas series y demostrando su talento actoral. Kerem también continuó con su trabajo, consolidando su posición como uno de los actores más reconocidos de Turquía. Ambos han encontrado nuevas parejas y han construido nuevas relaciones. Aunque ya no están juntos, han demostrado madurez y respeto, y han mantenido una relación cordial. La vida después de la ruptura puede ser difícil, pero Hande y Kerem han demostrado que es posible superarla y seguir adelante. Conclusión La historia de Hande y Kerem es un drama con muchos matices, una historia que nos hace reflexionar sobre las relaciones, la fama, la presión mediática y la importancia de la comunicación y el respeto. Aunque no conocemos todos los detalles, podemos aprender mucho de su experiencia. En definitiva, la historia de Hande y Kerem es un recordatorio de que las relaciones, incluso las más idílicas en apariencia, pueden ser vulnerables. Nos enseña la importancia de la comunicación, el respeto y la valentía al enfrentar las adversidades. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado de este chisme. Gracias por acompañarme en esta aventura llena de drama y emociones. Siempre es un placer compartir estos temas con ustedes. Me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan sobre todo esto? ¿Creen que Hande reaccionó de la mejor manera? ¿Cómo creen que hubieran actuado ustedes en su lugar? Déjenme sus comentarios, quiero leerlos todos y debatir un poco sobre el tema. Y no se olviden de darle un buen like a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chisme, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que cada semana hay nuevo contenido, nuevos dramas y mucho más. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.